Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla. Hoy vamos a revisar el tema de hígado que corresponde al tema 11.8 de nuestro programa académico. Para entrar en materia, diremos que el hígado, pues, después de la piel representa el mayor órgano del cuerpo. Este tiene un peso aproximado de 1.500 gramos, corresponderían a 1,5 kilos, y que representa el 2,5% del peso corporal de un adulto. Sin embargo, en el feto es un órgano prácticamente hematopoyético y representa el 5% del peso corporal, es decir, el doble que de un adulto promedio. Tiene sus funciones que son pues propiamente el metabolismo y sin embargo también el almacenamiento de glucógeno y la secreción de bilis. Se encuentra localizado en lo que es el cuadrante superior derecho del abdomen y obviamente está protegido por la caja torácica, como lo vemos en esta parte, y está situado entre la séptima hasta la 11ª costilla del lado derecho. Va a atravesar la línea media y se va a dirigir a lo que es el pezón del lado izquierdo. Si nosotros lo revisamos en estos 9 cuadrantes, podemos decir que está ubicado en el hipocondrio derecho y prácticamente en una parte de lo que es el epigastrio. Tiene una movilidad que va a depender de los desplazamientos del diafragma. Cuando nosotros tenemos una posición respiratoria neutra, pues vamos a encontrarlo ubicado en esta parte. Sin embargo, durante una inspiración, una aspiración forzada, es decir, cuando sacamos el aire de manera forzada, el hígado va a subir hasta localizarse en esta parte. Cuando realizamos una inspiración, es decir, cuando metemos aire a la cavidad torácica, pues el hígado va a descender y lo vamos a encontrar ubicado en esta posición. Va a tener pues obviamente una cara diafragmática que está en íntima relación no solamente con el diafragma, sino también con la parilla costal y va a tener un borde agudo que lo va a separar de lo que es la cara visceral que le encontraríamos pues en la cara posterior inferior. Muy bien, aquí hablaremos de la cara diafragmática del hígado, que es esta pintada en color morado. Esta cara diafragmática pues es lisa y tiene la forma de una cúpula. Está separada obviamente pues por el diafragma, que la separa de lo que son los pulmones, las pleuras, tanto parietal como visceral, así como en la parte central de lo que sería el pericardio y el corazón. Vamos a encontrar en esta pues, cara diafragmática un espacio conocido como receso o espacio sufrénico. ¿Por qué le llamamos sufrénico? Porque se encuentra pues, por debajo del diafragma. Y entonces vamos a ver que este espacio sufrénico o receso sufrénico pues es la extensión superior de lo que es la cavidad peritoneal o saco peritoneal mayor. Va a estar localizado, pues obviamente, entre la cara anterior y superior del hígado y obviamente el diafragma, que lo encontramos en esta parte. Va a estar separado, como les decía, en la parte media, por si lo vemos de frente, va a estar separado por el ligamento falciforme en un receso derecho y uno izquierdo. También encontramos un espacio subhepático que está localizado en esta parte, directamente relacionado con la cara visceral del hígado y que pues obviamente se encuentra pues entre lo que es el compartimiento supracólico de la cavidad peritoneal pues, y obviamente inferior a lo que es el hígado. Si hablamos del espacio hepatorrenal o receso hepatorrenal, que lo encontramos en esta parte, también conocido como bolsa de Morrison, pues es una extensión posterior de lo que es el espacio subhepático. Como lo vemos aquí, es una extensión postero superior del espacio subhepático. Está ubicado, pues obviamente en la parte derecha de la cara visceral de lo que es el hígado,
y está en relación íntima con lo que es el riñón del lado derecho y la cápsula o glándula suprarrenal derecha. Se comunica anteriormente con lo que es el espacio sufrénico y obviamente contiene pues obviamente líquido peritoneal que va a lubricar a las vísceras que encontramos en la cavidad abdominal, en el espacio peritoneal. Aquí vamos a revisar una tomografía en la cual podemos observar pues este receso subfrénico, como les decía, que lo ubicamos en esta parte. Vamos a encontrar el espacio subhepático en esta parte y el receso hepatorrenal que lo encontramos en esta área. El área desnuda del hígado se encuentra en la cara posterior y obviamente se encuentra en íntima relación con lo que es el diafragma. Aquí vemos el hígado desprendido de lo que es el diafragma y vemos cómo deja esta impresión en lo que es la cara posterior de lo que sería la pared abdominal y obviamente pues su íntima relación con el diafragma. Se encuentra delimitada por la reflexión peritoneal de las hojas tanto anterior como posterior de lo que sería pues el ligamento coronario. El ligamento triangular derecho, que lo vamos a encontrar ubicado pues obviamente en esta parte de aquí. Si lo vemos en el hígado, aquí se encuentra el ligamento triangular derecho, que este está formado por la unión de las hojas anterior y posterior de lo que es el ligamento coronario. Ligamento triangular derecho. El ligamento triangular izquierdo lo encontramos en esta parte igual, en la unión de las hojas anterior y posterior del ligamento coronario. El ligamento redondo, que va a ser un vestigio de lo que es el vestigio fibroso de lo que sería la vena umbilical, pues lo vamos a encontrar y discurre junto a las venas paraumbilicales en el borde libre del ligamento falciforme. Entonces, si se fijan aquí, encontramos el ligamento redondo del hígado junto con las venas paraumbilicales en el borde libre de lo que sería, pues, ligamento falciforme. El ligamento venoso, este lo encontramos aquí, ubicado, y es el vestigio fibroso de lo que es el conducto venoso fetal que desviaba la sangre desde la vena umbilical hacia lo que es la vena cava inferior. Esto formando pues un cortocircuito que lo podemos ver en esta imagen, como este ligamento venoso pues conducía o desviaba la sangre desde lo que es la vena umbilical hacia la vena cava inferior, es decir, este sería el trayecto. Muy bien. Hablaremos nuevamente del aumento mayor, que es un tema que hemos ya tocado en muchas ocasiones, pero bueno, pues ahora hablando del hígado, vamos a ver que el aumento menor, perdón, está ubicado, pues como sabemos, del hígado hacia la curvatura menor del estómago y más o menos unos 2 centímetros de la primera porción de lo que sería el duodeno. Este aumento menor pues va a estar formado por el ligamento hepatoduodenal que lo encontramos en esta área y que es el borde libre engrosado de lo que sería el aumento menor. La tríada portal se encuentra ubicada aquí en esta área y va a estar constituida por la arteria hepática propia, por la vena porta hepática que la encontramos en azul y por el conducto biliar o conducto coledo que lo encontramos aquí en color verde. El ligamento hepatogástrico, que sería esta parte, el ligamento hepatogástrico, se extiende entre lo que es el surco del ligamento venoso y la curvatura menor de lo que es el estómago. Hablando de la cara visceral del hígado y sus impresiones, vamos a encontrar aquí diferentes impresiones que nos dejan una marca en lo que es la cara visceral del hígado. Primero tenemos el área gástrica y pilórica que se encuentran ubicadas en esta impresión que vemos en esta parte. Tenemos el área duodenal
que la encontramos más o menos aquí, lo que habíamos comentado que pues la vesícula biliar descansa en parte en lo que es la primera porción del duodeno y que lo estaríamos proyectando aquí en esta área. Luego tenemos el aumento mayor que se va a extender desde lo que es la fisura del ligamento venoso hasta lo que es el borde libre del hígado. Vamos a tener también lo que es la fosa de la vesícula biliar, que en este caso, pues aquí la tenemos, pero pues si quitáramos la vesícula, vamos a ver que hay una depresión en donde se aloja la vesícula y a esa parte se le conoce como también lecho vesicular o lecho hepático para la vesícula. Encontramos también el área cólica, en donde vamos a ver, pues obviamente, la relación que el colon transverso tiene con lo que es, sobre todo el colon derecho y parte del transverso, con lo que sería el hígado, ¿verdad? En esta área. Y si se fijan, pues también tiene una íntima relación con la vesícula biliar. Luego encontramos el área renal, que la ubicamos en este extremo. Y el área suprarrenal, que estaría pues en relación prácticamente pues aquí con la vena cava inferior. Ahora hablaremos de lo que son los lóbulos anatómicos del hígado. Si lo vemos de frente, encontramos un lóbulo derecho, obviamente pues un lóbulo izquierdo en esta área, y el ligamento falciforme, como lo habíamos comentado, que nos divide pues al hígado en dos lóbulos. Encontramos también la fisura sagital izquierda, la cual en la cara posterior la vamos a encontrar en esta área. En cuanto a los lóbulos anatómicos de la cara visceral, vamos a decir que el hígado tiene un lóbulo cuadrado que es anterior e inferior. Lo vemos en esta parte al lóbulo cuadrado, anterior e inferior. Luego tenemos un lóbulo caudado que es superior y posterior y que va a emitir una cola o proceso que va a conocerse también como proceso papilar alargado del lóbulo caudado. Luego tenemos el lóbulo caudado y el lóbulo derecho, pues estos se extienden de derecha entre lo que es la vena cava, lo que es la vena cava inferior y lo que es el porta hepático. Entonces lo vemos aquí en lo que es el lóbulo caudado y lo que es el lóbulo derecho. Aquí vemos el proceso caudado como de alguna manera se conecta con el lóbulo derecho. Bueno, ahora revisaremos las subdivisiones funcionales del hígado. Si nosotros hablamos que el hígado tiene dos lóbulos anatómicos, uno derecho y uno izquierdo, como lo habíamos revisado, uno derecho y otro izquierdo. De aquí, el lóbulo caudado es considerado como la tercera porción. Lo encontramos en esta área. El hígado se va a dividir en 4 divisiones y 8 segmentos, como lo vemos aquí. Es 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno de esos segmentos está irrigado de manera independiente por una primera, segunda o tercera rama de la tríada portal. Lo vemos aquí, pues estas son las primeras ramas, aquí tenemos las segundas ramas y aquí tenemos las terceras ramas. Estos segmentos hepáticos pues también se conocen como segmentos quirúrgicos. ¿Por qué? Por la independencia de la presencia de vasos arteriales venosos independientes para cada lóbulo. Entonces hablamos de que, excepto que el lóbulo 1, segmento 1 del lóbulo caudado, pues ese sí es difícil de extirpar. Sin embargo, los demás son fáciles de extirparlos a través de un procedimiento quirúrgico. El hígado se va a subdividir en porciones o lóbulos, como lo vemos en esta parte, que son
portales tanto derechos como izquierdos en lo que es su división primaria. Esta división primaria pues lo va a dar la arteria o la tríada portal. La fisura portal principal, que está ubicada aquí como en P, esta fisura portal principal o sagital derecha está pues delimitada por la vena hepática intermedia que va a delimitar pues obviamente la porción derecha de lo que es la izquierda. La línea de Cantle es una línea imaginaria que nosotros encontramos en esta parte. Esta línea de Cantle pues nos va a discurrir en lo que es la incisura, desde lo que sería el fondo de la vesícula biliar hasta lo que sería la vena cava inferior. Y esta nos va a dividir, nos va a hacer una subdivisión de una división medial derecha y una división medial izquierda, así como divisiones laterales izquierdas y divisiones laterales derechas. Ok, la porción derecha e izquierda se van a subdividir, como les decía, pues en divisiones mediales y laterales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bueno, en relación a los vasos sanguíneos, diremos que la vena porta hepática pues va a ser una vena que, como ya habíamos revisado en varias ocasiones, pues va a estar formada por la unión de la arteria mesentérica superior y la esplénica. Es una es una vena, perdón, que tiene un tamaño pues más o menos corto, de aproximadamente unos 7 a 8 centímetros. Está formada, como les decía, pues por la mesentérica superior y por la vena esplénica, posteriores a lo que sería el cuerpo y la cola del páncreas. Va a ascender de manera anterior para pues, comunicarse con la vena cava inferior y a través de lo que sería el ligamento hepatoduodenal, formando lo que sería parte de lo que es la triada portal. Sería uno de los elementos que forman la triada portal, la vena porta hepática. Bueno, si nosotros lo vemos aquí, bueno, pues aquí encontramos en azul la vena porta hepática, cómo llega a lo que es ya el interior del hígado. Esta va a contener pues una gran cantidad de sangre, un 75 a un 80% de la sangre que le llega al hígado, es decir, pues casi la mayor parte de la sangre llega por la vena porta, y esta sangre portal contiene un 40% de oxígeno y va a irrigar lo que es el parénquima hepático a través de sus células hepáticas o también conocidas como hepatocitos. Esta vena porta transporta todos los nutrientes que provienen de la absorción en el tubo digestivo hacia lo que son los sinusoides hepáticos. Aquí en el caso de los lípidos, generalmente estos se absorben por el sistema linfático y no van a pasar por el hígado. En cuanto a los vasos sanguíneos, diremos que la arteria hepática propia, que la tenemos aquí en color rojo, esta representa del 20 al 25% de la sangre arterial que recibe el hígado. Obviamente se va a distribuir por todas las estructuras parenquimatosas y por los conductos biliares intrahepáticos. En lo que es el sistema porta hepático, generalmente en lo que sería la primera división, la arteria hepática propia y la vena porta hepática se va a dividir en ramas derechas e izquierdas, y en la segunda división, ya a este nivel, pues se van a ramificar en vasos mediales y laterales, tanto derechos como izquierdos. Y en una tercera división se van a ramificar para irrigar los segmentos 7 y 8 y los segmentos 2 y 3. Todas estas venas van a drenar a lo que es la vena cava inferior, como podemos verlo aquí. Todas van a drenar a la vena cava inferior. En cuanto al drenaje linfático, podemos decir que el hígado es un importante órgano productor
de casi el 25 al 50% de la linfa que recibe y que drena a lo que es el conducto torácico. Los vasos linfáticos superficiales aparecen en lo que es la cápsula de Gleason fibrosa y obviamente de ahí los vasos linfáticos profundos que están ubicados en el tejido conectivo acompañan a la tríada portal y sus ramificaciones. La mayor parte de la linfa se forma en los espacios perisinusoidales, como lo vemos aquí, y obviamente pues van a drenar los conductos linfáticos profundos que reciben la linfa procedente de lo que es el espacio perisinusoidal, o también conocidos como espacios de Dice. Estos van a drenar a los vasos linfáticos profundos de las tríadas portales, interlobulares vecinas y de ahí pues obviamente al resto del organismo. Muy bien, el drenaje linfático, les decía, los nódulos linfáticos hepáticos están distribuidos de una manera interesante a lo largo de lo que son, pues obviamente todos los vasos y conductos hepáticos, y en el aumento menor van a drenar a los linfáticos celíacos que los encontramos ubicados alrededor de lo que sería el tronco celíaco. De aquí van a drenar a la cisterna del quilo. En el caso de la linfa, de los vasos linfáticos, de lo que es la superficie posterior y sobre todo de la cara diafragmática del hígado y visceral, pues van a drenar los del área desnuda también a lo que son los nódulos linfáticos frénicos ubicados en esta parte. Y los nódulos linfáticos frénicos ya de ahí van a drenar a los nódulos linfáticos mediastínicos, pasando, pues obviamente, pasan por el diafragma y se acompañan y van a drenar a la vena cava inferior. En cuanto a la inervación, podemos decir que el plexo hepático, que lo encontramos en esta área, está constituido por fibras que proceden de lo que es el plexo celíaco. Las fibras parasimpáticas de los troncos vagales, tanto anterior como posterior, pues estas van a dar inervación y provocan vasoconstricción, aunque pues prácticamente su función no está clara hasta el momento. En relación a los conductos biliares, podemos decir que estos van a transportar la bilis del hígado hacia lo que es el duodeno, como ya vimos todo el trayecto del árbol biliar hepático hacia lo que es su desembocadura en el duodeno. La bilis se va a producir, obviamente, en el hígado, se va a almacenar y concentrar en la vesícula biliar, y obviamente esta bilis va a servir para emulsionar la grasa, permitiendo su absorción en la porción distal del intestino. Como vemos aquí tenemos un lobulillo hepático que tiene pues obviamente una forma hexagonal, como podemos verlo aquí en la imagen, y que obviamente pues son, esta conformación no es más que consecuencia fisiológica del gradiente de presión que encontramos en su interior. Cada lobulillo va a contener pues obviamente una vena central, que la vemos aquí en azul y que estaría representada en esta parte como un segmento de ese lobulillo. Esta vena central pues obviamente transporta la sangre depurada hacia lo que es la vena hepática. Va a constituir también la presencia de sinusoides, que son los capilares grandes que podemos observar aquí en cada uno de los lobulillos de manera hexagonal distribuidos. Y luego vamos a tener las células hepáticas, o también conocidas como hepatocitos, que los encontramos en esta parte formando una serie de cadenas. Y estos se van a dirigir, pues obviamente, a lo que son las tríadas portales, en donde encontramos las ramas terminales de la arteria hepática, de la porta y de la arteria hepática propia. En cuanto a los conductos biliares, aquí hablaremos del conducto colédoco. El conducto colédoco se va a formar en el borde libre del lumento menor, o como también decíamos, en el borde libre engrosado del lumento menor, y se va a unir con el conducto cístico y con el conducto hepático común. Al unirse el conducto
el conducto cístico con el hepático común, que sería este. Aquí tenemos el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, conducto cístico. A partir de la unión del cístico con el hepático común, a partir de ahí, entonces hablamos de el conducto colédoco. Tiene una longitud, el conducto biliar, de más o menos 5 a 15 centímetros. Va a descender posterior a lo que sería la porción superior del duodeno o primera porción. Discurre ya en la cara posterior de lo que es la cabeza del páncreas y se une a él el conducto hepático y pancreático principal. El conducto colédoco y el conducto pancreático principal se unen para formar lo que es el ámpula hepatopancreática, o también conocida como ámpula de Vater. Eh, Aquí en el interior de la ampolla de Vater o ámpula de Vater vamos a encontrar un esfínter del conducto biliar que se conoce como esfínter de Oddi, que lo ubicamos aquí, y que no es más que un músculo circular que rodea el extremo distal del conducto biliar. Y este nos permite pues tener un control de la salida de la bilis hacia el duodeno. Al contraerse, pues obviamente la bilis que se produce en el hígado se regresa y se almacena en la vesícula biliar. Entra a la vesícula a través de lo que es el conducto cístico. Aquí la función que tiene la vesícula es de concentrar la bilis y almacenarla, es decir, aquí se absorbe el agua y la bilis se concentra de manera, es una bilis más espesa, más fuerte que la que normalmente eh, sale del hígado. Entonces, este almacenamiento nos permite, pues, tener una bilis que es mucho más fuerte para la emulsión de las grasas. Muy bien, pues continuamos hablando de lo que es el conducto colédoco y decimos que las arterias que lo van a irrigar, pues principalmente pues es la arteria cística, que irriga pues la porción proximal del conducto, como lo vemos aquí. Luego las ramas derechas de la arteria hepática propia, pues estas van a irrigar la parte media de lo que es el conducto colédoco. Aquí tenemos la arteria hepática propia, irrigan la parte, pues la parte media de lo que sería el conducto colédoco. Y la arteria pancreatoduodenal, así como la gastroduodenal, esta y esta, van a irrigarnos la porción retroduodenal de lo que sería el conducto, es decir, la que pasa por la cara posterior en lo que es la cabeza del páncreas. En cuanto al conducto biliar, diremos que su drenaje venoso va a estar en la porción proximal del conducto biliar, y los conductos hepáticos pues entran directamente a lo que sería el hígado, la vena pancreatoduodenal, y lo que es sobre todo la pancreatoduodenal va a drenar la porción distal del conducto biliar hacia lo que sería la vena porta hepática y sus tributarias. En cuanto al drenaje linfático, como vemos aquí, los nódulos linfáticos císticos que los encontramos en esta área van a drenar, obviamente, pues a los nódulos linfáticos de lo que sería el foramen omental, que se encuentran ubicados en esta parte. Si se acuerdan de lo que era el foramen omental o hiato de Wislow, era el espacio por el cual podíamos atravesar o entrar a la trascavidad de los epiplones, si recuerdan esa parte. Entonces, los nódulos linfáticos del foramen omental, pues van a drenar a los nódulos linfáticos celíacos, que los encontramos ya aquí en lo que es alrededor del tronco celíaco. Muy bien, ahora hablaremos de lo que sería la vesícula biliar. La vesícula biliar, como lo vemos, tiene una forma de pera. Aquí en un corte de la misma, tiene una forma de pera según los anatomistas. Tiene una capacidad más o menos de 50 mililitros de bilis. El peritoneo que la recubre, pues cubre lo que sería el fondo, lo que sería el cuerpo y parte de lo que sería el cuello.
La cara hepática de la vesícula, que sería esta, que está en contacto directamente con el hígado, pues está unida por tejido conectivo y va a tener lo que es la vesícula biliar, pues un fondo que correspondería a esta parte, que es ancho y romo, y que obviamente se encuentra en el borde inferior del hígado, más o menos, les decía yo, a nivel de la novena costilla en la línea medio clavicular. Ahí podemos hacer una palpación y si presionamos vamos a encontrar el signo de Murphy cuando pues la vesícula está distendida por alguna alteración, por la presencia de cálculos en su interior. Entonces aquí encontramos lo que sería el signo de Murphy en la línea medio clavicular a nivel de lo que es la novena o el noveno cartílago costal. Entonces, eso sería el fondo. Tiene también un cuerpo que correspondería a esta parte, que es obviamente más grande y que está en contacto, sobre todo en la parte superior, con lo que es el hígado y en la parte inferior, pues, con parte de lo que sería la porción superior del duodeno y el colon transverso. El cuello, que es esta porción, tiene la forma de una S, es externo, es estrecho y ausado, y obviamente se dirige hacia lo que es el porte hepático y se va a unir junto con el conducto hepático común para formar a partir de ahí, les decía, el conducto colérico. Muy bien. Ahora hablaremos de lo que es el triángulo de Calot, que es esta área que vemos aquí pintada como un triangulito. Esta es una referencia anatómica que nos permite conocer e identificar las estructuras cuando vamos a hacer una resección de la vesícula biliar, es decir, una colecistectomía. Entonces, también el triángulo de Calot se conoce como trígono cisto-hepático. Está formado por el conducto hepático común, que lo encontramos en esta parte, el conducto cístico, que es entonces conducto hepático común, conducto cístico, y lo que es la cara visceral del hígado. Entonces son los tres elementos que forman el triángulo de Calot. Decimos cara visceral del hígado, conducto hepático común y conducto cístico. El conducto cístico, que es este pequeño conducto que vemos aquí, pues tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Conecta lo que es el cuello de la vesícula con el conducto hepático común. Tiene una forma de pliegue espiral, que lo vemos aquí, el pliegue espiral, y que obviamente está formado por mucosa de lo que es el cuello. Y este pliegue espiral nos sirve como una especie de válvula para la salida y entrada de la bilis al interior o al exterior de la vesícula. Mantiene pues permeable este conducto cístico, y proporciona una resistencia para, por ejemplo, para el vaciado brusco cuando, por ejemplo, el paciente estornuda o tose. Entonces, este pliegue espiral nos permite de alguna manera pues proporcionar una resistencia a lo que es el vaciamiento brusco. Va a discurrir entre las hojas de lo que sería el omento menor, paralelo al conducto hepático común, al cual se une formando, como les decía, el conducto colérico. Cuando hablamos de la irrigación de la vesícula biliar, decimos que está dada por la arteria cística, que la vemos aquí, que obviamente es la rama derecha de lo que es la arteria hepática propia. Es una rama que forma la arteria cística. El drenaje venoso, lo vemos en azulito, está dado por las venas císticas, que generalmente las que están en la cara visceral van a drenar directamente a lo que es el hígado a través de la vena porta hepática. Las venas del fondo y del cuello pues drenan a los sinusoides hepáticos. El drenaje linfático está dado por los nódulos linfáticos hepáticos. De ahí van a drenar a los nódulos císticos y de ahí a los nódulos
linfáticos celíacos. En cuanto a la inervación, decimos que el plexo nervioso celíaco, que lo encontramos en esta parte, pues va a generar pues, fibras simpáticas y aferentes viscerales para el dolor. El nervio vago, que lo encontramos aquí, sobre todo el vago anterior, pues este va a emitir fibras parasimpáticas para la contracción de la vesícula biliar y sobre todo para la relajación del esfínter de la ámpula hepatopancreática. Es decir, una vez que se contrae la vesícula, se debe de relajar el esfínter para que la bilis pueda salir hacia el duodeno. También tenemos aquí la acción de la hormona colecistoquinina, que esta es producida por las paredes duodenales en respuesta a la llegada de alimentos grasos y que obviamente es distribuida al torrente sanguíneo. Entonces, una vez que el alimento graso cae al duodeno, la colecistoquinina nos va a hacer la función de también contraer la vesícula para la salida de bilis hacia el duodeno. Por último, el nervio frénico derecho, este nos va a dar fibras aferentes somáticas y que estas van a estar relacionadas sobre todo cuando la vesícula se inflama y van a generar, pues obviamente la inflamación genera dolor que nos va a dar el típico dolor cólico vesicular y que obviamente si nosotros hacemos la maniobra que les comentaba, vamos a encontrar un signo de Murphy positivo al tocar el fondo vesicular, ¿verdad? Dijimos, en el noveno cartílago costal, la línea media clavicular, vamos a encontrar este fondo vesicular que, si la vesícula está inflamada, pues las vías aferentes van a llevar el dolor para que se perciba y obviamente pues el paciente se presente un cuadro doloroso de cólico, sobre todo de cólico vesicular. Bueno, hablaremos ahora de la vena porta hepática, que la encontramos en esta parte y que como ya varias veces les he repetido, pues tiene un trayecto más o menos de unos 7 a 8 centímetros, va a discurrir, pues obviamente les decía, en el borde engrosado del lumento menor o ligamento hepatoduodenal, recorre o recoge la sangre poco oxigenada de lo que es el tubo digestivo, la vesícula biliar y del vaso y del páncreas. Está formada por la unión de la vena mesentérica superior, que sería esta, con la vena esplénica. Entonces, mesentérica superior y esplénica forman la vena porta hepática. Esta se va a encontrar, pues obviamente posterior a lo que es el cuello del páncreas, a nivel del L1, decíamos del plano transpilórico, y obviamente en el 30% de la población, la vena mesentérica inferior se une a la esplénica para formar la porta hepática. Sin embargo, la vena mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica en un 60% de los casos. Como lo vemos aquí, la mesentérica inferior desemboca en la esplénica y al unirse con la mesentérica inferior forma la porta. Sin embargo, la vena mesentérica inferior puede desembocar directamente en la mesentérica superior en un 40% de los casos. Entonces, en la mayoría de los casos, que es el 60%, la mesentérica inferior desemboca en la esplénica, pero también puede desembocar en un 40% en la mesentérica superior. Muy bien, hablaremos de las anastomosis portosistémicas y diremos que son rutas alternas para llegar de dirección inversa a la vena cava inferior y al corazón. En este caso, la podemos encontrar, estas anastomosis portosistémicas, en lo que es la submucosa del esófago inferior. Las encontramos también en la submucosa del conducto anal, como lo vemos en esta parte, y también en la región paraumbilical, como lo vemos en esta imagen. También en las caras posteriores desnudas de las vísceras retroperitoneales y del hígado, y que obviamente cuando el volumen es excesivo de sangre, por ejemplo en el caso de la cirrosis hepática, pues vamos a presentar hemorroides en ese tipo de pacientes que tienen cirrosis, van a presentar varices esofágicas,
fácilmente sangrantes, tanto las esofágicas como las hemorroidales, y en el ombligo, alrededor del ombligo, se va a formar un signo que se llama signo de cabeza de medusa, que no es más que la presencia de las venas paraumbilicales, de alguna manera más visibles y tortuosas, que se le llama signo de cabeza de medusa. Entonces, esas tres anastomosis portosistémicas, cuando el paciente tiene alteraciones o problemas de hipertensión portal, pues obviamente se van a manifestar en estos tres sitios. Muy bien, ahora pasaremos a la parte clínica del tema de hígado y hablamos de palpación del hígado. Aquí decimos que para palpar el hígado, pues tenemos que reportar al paciente en decúbito dorsal, como lo vemos aquí. Primero hacemos una inspección y luego hacemos una serie de maniobras como esta que vemos, en donde colocamos la mano izquierda posteriormente y luego la mano derecha colocada para tocar lo que es el reborde costal por debajo de la caja torácica, buscando lo que sería pues el borde agudo del hígado. La mano derecha se coloca en lo que es el cuadrante superior derecho lateral, recto, inferior al arco costal que vemos en esta porción. Si se fijan, esta maniobra de Matthew nos permite pues localizar lo que es el borde de lo que es el hígado. Cuando hablamos de hepatomegalia, vamos a encontrar el hígado pues obviamente mucho más abajo de lo que normalmente lo encontramos. Esto también lo podemos encontrar a través de la percusión. Si nosotros percutimos, vamos a encontrar la matidez de la víscera, o sea, la matidez del hígado, y el sonido claro en lo que serían las vísceras. Entonces también ahí podemos ir marcando de alguna manera lo que sería el borde libre del hígado. Cuando hablábamos del signo de Murphy, les decía yo que este lo podemos palpar en la línea medio clavicular a nivel del noveno cartílago costal. Hacemos una presión, le pedimos al paciente que respire profundo y luego que suelte el aire, y una vez que suelta el aire o que expira, pues introducimos nuestros dedos en esta parte tratando de tocar lo que les decía, el fondo de lo que es la vesícula biliar. Si hay alteraciones en la misma, pues vamos a tener una respuesta dolorosa que se va a considerar como signo de Murphy positivo. Bueno, ahora hablaremos de los abscesos subfrénicos. Generalmente los abscesos subfrénicos los encontramos pues por debajo del diafragma de ambos lados. Estos se van a encontrar, les decía, pues en los recesos subfrénicos tanto derecho como izquierdo. Generalmente pues son colecciones de exudado purulento que puede ser secundarios a la ruptura del apéndice secal o bien a una úlcera duodenal o a la ruptura de la propia vesícula biliar. Generalmente los vamos a encontrar localizados en un paciente encamado, pues drenan hacia lo que es el receso hepatorrenal. El tratamiento quirúrgico generalmente pues es una incisión por debajo de la 12ª costilla para su drenaje, o también lo podemos hacer con una porción percutánea a través de bajo una guía ecográfica o de tomografía para hacer un drenaje percutáneo. En cuanto a las lobectomías hepáticas, es decir, vamos a quitar un lóbulo hepático, como ya decíamos, pues gracias a su irrigación, tanto arterial como venosa, independiente, pues nos permiten hacer lobectomía. Decíamos que el que no sería tan fácil hacerlo o no es quirúrgico es el lóbulo 1, ¿verdad? El lóbulo caudal. Entonces, bueno, en las posibles lobectomías pues, son posibles gracias a esto que les digo de la independencia en cuanto a irrigación y drenaje, y que obviamente pues la mayoría de las lesiones que afectan al lóbulo derecho pues pueden ser corregidas a través de una resección, ¿verdad? Que no es tan sencilla, hay que tener una capacitación especial para hacerla. Entonces podemos hacer segmentectomías hepáticas en donde quitamos segmentos ya bien definidos y que nos podemos auxiliar para la extracción de los mismos, sobre todo cuando hay presencia de lesiones graves o bien de tumores.
nos podemos auxiliar con ecografía o inyección de medio de contraste, o también oclusión de la parte arterial mediante catéteres con balón, y esto nos va a permitir pues hacer una resección libre o con mínimo sangrado. En cuanto a la ruptura del hígado, decimos que es una víscera que es vulnerable por su gran tamaño, por su posición fija y sobre todo porque su tejido pues es delicado. Entonces, generalmente las lesiones o rupturas del hígado las encontramos, una de las causas principales es la presencia de una fractura costal que generalmente después de un traumatismo, ya sea contuso o por un accidente automovilístico, vamos a ver que las costillas pues tienden a fracturarse y estas fracturas generalmente van a perforar lo que es el peritoneo parietal y van a lesionar lo que es ya el propio parénquima hepático. Generalmente pues pues van a generar un dolor importante, no solamente en la parrilla costal, sino en la lesión hepática con un sangrado importante, tanto proveniente de lo que es la arteria intercostal, como lo que es el propio parénquima hepático. Encontramos lesiones que, como estas generalmente pues por lesiones costales, y estas muy probablemente por un desprendimiento del ligamento falciforme de la parte media de lo que sería el lóbulo derecho e izquierdo. El tratamiento quirúrgico, pues generalmente va a ser hemostasia, empaquetamiento, en algunos casos en los que no se pueda contener el sangrado. Y por último, algunas alternativas como son el embolismo a través de, pues de estudio, sobre todo de radiología. Otra de las alternativas, pues es hacer una segmentectomía, o sea, un segmento, o bien una lobectomía, quitar un lóbulo. Sin embargo, siempre se tiende a evitar la resección hepática, ¿verdad? Siempre se trata de conservar la mayor parte de tejido sin la necesidad de resecarlo. Bueno, en cuanto a la hepatomegalia, podemos decir que el hígado generalmente se palpa por debajo del reborde costal y en el estrecho superior de la pelvis. Generalmente, las causas de hepatomegalia pues van a ser insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí vemos un hígado de tamaño normal, aquí vemos un hígado aumentado de tamaño. Generalmente aumenta, les decía, por insuficiencia cardíaca congestiva, que nos va a hacer pues que el hígado se congestione con mayor cantidad de sangre, sobre todo también en algunos pacientes con enfermedades virales como la hepatitis C o bacterianas, también nos puede dar este aumento del tamaño del hígado, y que obviamente pues nos va a generar problemas serios, y que inclusive también vamos a tener manifestaciones pues en los cortocircuitos portosistémicos. Muy bien, pues hasta aquí terminamos con el tema 11.8. Por su atención, pues muchas gracias.